Amigos y amigas de Los Dos Escuchas, nosotros somos Los Dos Escuchas y estamos una vez más con ustedes. El escucha número 1 y... El escucha número 2. Oye, amigo, ¿no te suena rara esa canción? Pues un poco rápida. Tal vez está rápida o tal vez es su velocidad normal, pero no es la velocidad a la que estamos acostumbrados a escucharla. Esa versión está muy rápida, me parece algo extraño. A ver, amigo, haz lo tuyo, haz la magia. Ah, eso, me empieza a llegar. Me empieza a llegar. Ah, así la recordaba, con ese sabor. ¿Qué así, te parece así? Rebajada. Saborcito, despacito. Lenta, Cachondo. espesa. Claro. Y tiene una razón de ser, porque mira, la cacería de esta semana. Te voy a bajar un poquito la música, Mira la cacería de esta semana. Enséñaselos por ahí, amigo. Pero con un poco de detenimiento, porque tiene muchos detalles ese disco. Me pareció un disco incluso nostálgico. Se envuelven ahí sueños, aspiraciones, Quejas, declaraciones. Sí, claro. Me parece curioso. Es casi un chismógrafo, para quienes recuerden que era un chismógrafo. Los que tienen la edad suficiente para saber que es un chismógrafo, ya también tienen que ir a su revisión médica de próstata y esas cosas. Sí. Bueno, pues este es un disco pirata. Este es un disco pirata que compila una serie de piezas de música grabadas en vivo. Pero no solo pirata, amigo, sino que era o pertenecía a un sonido. Era de un sonido. Sonido Sensación La Habana. Híjole. Trae por ahí dibujos de ese sonido, soñando con participar con otros grandes sonidos o equipos de sonido acá en México, que se les conoce como sonideros. En una suerte de batallas a veces, ¿no? Ah, claro. Un mano a mano. Un versus. Mano a mano. Una contra otra. Y de eso se trata el programa del día de hoy. Los equipos de sonido o sonideros en México. El sonidero en México es una cosa que merece todos los estudios que se le puedan hacer, antropológicos, ¿no? Pero además es un fenómeno vivo. Algo que lleva ya 50 años, porque pues no es nada nuevo. Un poquito más de 50 años por ahí empezó. ¿Sí? Los registros así como más viejos hablan de 1940, 1950. No hay una fecha. Sí, me recuerda, por ejemplo, un video que me salió en la semana, en algún momento, de una fiesta en un barrio, una fiesta moderna, ¿no? Contemporánea, de algún momento en el pasado cercano, en el que había una vecindad y me llamó la atención porque tenían equipos antiguos de bulbos, de los que se usaban en las primarias hace 50 años, y que eran los mismos que usaban los sonideros, porque era lo disponible, ¿no? Y me gustó mucho, tenía este tipo de música. La gente estaba disfrutando maravillosamente del baile. Y además, para terminar de satisfacer mis necesidades tecnológicas antiguas, eran aparatos a bulbos. Era un señor que se veía que era de la vieja escuela. Y estaban bailando y disfrutando esa tarde como que... Aparte con vinil, ¿no? Como que fuera la última. Sí, con vinilos. Y si eran grandes probablemente eran de las Ojalá últimas. que no hayan sido la última noche de nadie, pero está muy padre, me gustó mucho, me gustó cómo sonaba, el video estaba muy bien hecho, no era nada profesional, lo tomó alguien que estaba en la fiesta de barrio, de vecindad, pero era un equipo antiguo y tenía todo lo que debía tener, ¿no? Amigo, vamos a escuchar un segundito la música, ¿no? Porque esa es una música muy bella y está rebajada, Está rebajada. Así no suena originalmente. No es su velocidad. Pero a ver, va. Música. Y me iré cuando amanezca, pero seguiré tomando hasta que anochezca. Traigan ron y aguardiente. Ron y aguardiente. ¿Qué más? Y esas canciones, pues yo creo que no se puede pedir más. Y es la música popular de los sonidos en México. De los sonidos en México, ¿no? Los sonidos en México tienen una larga historia, por supuesto que no venimos a darle clases de nada a nadie, pero es algo que nos gusta explorar. Nos encontramos discos de estos y casi siempre los agarramos, ¿no? Porque tienen a veces como
a veces son grabaciones de la fiesta en concreto. Se es grababa en decir, vivo. piratas grabados directamente de discos, ¿no? A partir de discos que se estaban reproduciendo en el momento, ¿no? Y que se traían de otros países también, porque mucha de la música sonidera o estos DJs sonideros o bueno, artistas sonideros se dieron a la tarea de ir a buscar la música hacia Centroamérica. De viajar a Centroamérica, Colombia, Perú, Sudamérica y encontrar las Ecuador. nuevas canciones, lo Sí. mejor, lo más reciente, lo que nadie tenía, ¿no? Eso me parece sumamente interesante porque de lo que se hacía aquí, pues querían ellos alejarse un poco, ¿no? Traer algo nuevo, que tu sonido ofreciera algo diferente, era Sí, lo que ellos una esperaban competencia. y traían discos, tenían a un viajero, a lo mejor llamémoslo así, al que mandaban o a un grupo de viajeros que iban por discos que se prensaban en Colombia, en Venezuela y en otros países. A expediciones. Ajá, a traer discos, a traer música. Y pues eran las canciones que sonaban acá en los bailes, ¿no? En aquellos ayeres 60, 70, 80. Y bueno, cuando hacemos búsquedas de discos, curiosamente nos encontramos prensajes de Colombia y de Venezuela que a veces nos parecen raros, pero si lo vemos por este lado, a veces podemos encontrarle algo de sentido, ¿no? Porque muchas de estas colecciones fueron de gente que se dedicó a traer música de otros lados. Por lo general venían de Estados Unidos o venían de Europa, pero los sonideros traían su música de donde se estaba haciendo la música, donde se estaban presando esos discos. Y eso me recuerda un poco En al programa Sudamérica. anterior, amigo, que decíamos de cómo iniciar tu colección. Aventurarse. Y estos se aventuraban Aventúrate. a lo grande. Vámonos a otro país a conseguir una canción o una música desconocida. Y no solo eso, sino ajustarla al estilo de este país que es México. Sí, adecuarla en una velocidad. A las velocidades, porque digo, aquí no nos dejarán mentir en la producción que en países de Centroamérica o Sudamérica, la cumbia, todo esto, la música bailable es más rápida. Es rápida. Es muy rápida. Y quiero, ya que estamos hablando de esto de los sonideros, pues quiero traer a colación el nombre de Ramón Rojo Villa, que es... Todos coinciden en lo mismo, que él es la piedra Angular. de todo El este inicio. movimiento. Y me parece gracioso eso de este personaje, porque yo una vez lo escuché hablar en una entrevista que le hicieron y dice, era tanto el desconocimiento que yo tenía del equipo, él sabía de música, pero de tecnología no sabía nada, dice, compré una bocina y la conecté a la luz, la quemé inmediatamente en el acto. A dice, ver si así suena. o se la habían prestado, creo que ni siquiera era de él, y la quemó ahí porque él dijo, bueno, pues yo veo cables y esos cables pues deben de ser de luz. A y B, corto y quemó la bocina ahí en el momento. Y habla de eso, ¿no? De cómo fue una evolución musical, de Técnica, tecnología. sí. Entonces tuvieron que aprender a hacer todo esto. Escuché a otros que decían, es que las tornamesas de hoy tienen el pitch ya como un botón, pero en algún momento ellos lo hacían poniéndole su dedo, poniéndole peso al brazo para reducir la velocidad. La velocidad. Entonces, es una cosa muy bonita. Es un tipo de problema que ellos creaban, que era adecuar la velocidad y que ellos mismos resolvían, ¿no? O sea, con alguna suerte de lo que fuera que encontraran a su disposición, porque estos equipos de DJ o más a lo mejor más específicos para hacer cierta tarea pues no existían o no llegaban aquí a México, ¿no? En el caso de los sonideros no existía el Tratado de Libre Comercio de estos lados, entonces tenían que buscar, a veces algunos sé que ponían monedas encima de los cabezales para hacer más pesado la aguja, ¿no? Esto reducía la velocidad y cambiaba también la música. A veces escuchamos las voces distorsionadas como muy graves. Los procesadores, alentadas. Sí, y justo pues ya para los años 60 ya los sonidos como tal ya habían nacido, ya tenían nombre, sonido La Changa, sonido Rolas, ¿no? Que son de los más viejos, y ya en los 70 ya había bailes un poco más masivos y ellos habían improvisado sus tecnologías haciendo sus propios cajones con bocinas. Sí. No, los antiguos, los primeros, esos, de 22 pulgadas. Esos OGs creaban todo su equipo, ¿no? Encontraban cosas y las adecuaban a sus necesidades, hacían sus cajones, hacían sus tuiteras, sus famosas. Y esas tuiteras, amigo, a mí sí me tocó escucharlas.
eran yo creo que una suerte de 100 o más twitters. Pero el audio era pues omnidireccional, o eso intentaban hacer. Eso intentaban hacer. Yo creo que hubiera estado interesante ver la configuración interna de los cables, ¿no? O sea, cómo acomodaban eso. Era en paralelo. Era paralelo. Era en serie y paralelo, porque cuando conectas en serie aumentan los ohms. Y cuando haces paralelo se bajan, entonces no puedes conectar en paralelo siempre, porque llega un momento que los ohms... Con lo que sabemos ahora, habría estado una vez más sí, pero tal vez interesante ver ese tipo de cosas, todo ¿no? eso, sí. Ver cómo estaban configurados, qué tal se escuchaban, porque he encontrado, regresando o atrayendo un poco el asunto a los equipos antiguos, en concreto de Altec y marcas similares, JBL y otras que se han usado por mucho tiempo, esos equipos y esos sonidos tenían equipos que pues eran considerados, hoy son considerados de alta gama, ¿no? Y también muy sensibles. Entonces los sonidos iban bien preparados. A lo mejor técnicamente fallaban algunas cosas, pero por los equipos no era, ¿no? O sea, por los equipos mismos, porque tenían grandes capacidades. Bueno, a lo mejor eso, que no los eso ya conocieran. un poquito más centrado, pero al principio era así como... Era muy rudimentario. Ahí como Dios me haya dado. Porque incluso decían que nace, así cuentan la historia que nace, que ellos tenían un puesto de música y se le ocurrió, pues, ¿por qué no pongo el disco que estoy vendiendo? Y luego, ¿por qué no vienes a mi fiesta? Alguien pasó, le dijo, ¿por qué no? Voy a tener una fiesta el sábado, ¿por qué no vienes y tocas? Y pones esa música. Ajá. Está padre la música que pones, ¿por qué no la pones? Y así nace ya como tal el te pago por hacer esto que estás haciendo aquí, ya no por el disco que vendes, sino por la acción de poner. Mira, si haces algo bien, mejor cobra por ello, así que... Ya lo dijo The Joker, si haces algo bien, nunca lo hagas gratis. Está bien, exactamente eso. Y así empezaron, o sea, ya como tal ya estaba, pero eso fue en los 40, 50, ya para los 80 ya empezó la modernización, de que ya había amplificadores un poco más sofisticados, por ejemplo, equipos como QSC o Pivi, con el famosísimo CS800, que es un amplificador legendario. Un amplificador de este tamaño pesaba 1 tonelada, pero era un amplificador que cumplía, no necesitaba más que 2 o 3 watts de corriente de luz y hacía su trabajo. Y las bocinas tampoco necesitaban más de 2 o 3 watts, eran lo suficientemente sensibles para poderse alimentar de lo mínimo. Y los amplificadores, por otro lado, comenzaban a este ascenso que llega hasta el momento de más watts y más watts y más watts. Y en comparación con las bocinas de ahora, que necesitaban menos, esas bocinas iban necesitando más, iban creciendo a la par de los amplificadores, sí. ¿no? Sí, o sea, para hacer una comparación de cuánto avanzó, el Pivi CS800, no sé si es 800 o 80, creo que es 80, es de 800 watts por canal a 2 ohms, o sea, ya en el límite, una cosa así. Y hoy en día, por ejemplo, el amplificador, el Lab Group en el PFQ 20000 es de 20000 watts. O sea, ¿necesarios? No lo sabemos. Les salen 20000 watts esa cosa, y es con fuente conmutada y requiere muy poca energía, pero muy estable. Pero es estable. Eso es si eso es hay un pico ahí de la variación de corriente, se acabó la fiesta, quemaste 20000 watts. Y si un equipo ocupa 2 amplificadores, que yo creo que era lo más usual también, ¿no? Porque todos estos sonideros, la gente que estaba detrás de los equipos de sonido, de los sistemas completos, desarrollaba o se veía obligada a desarrollar habilidades técnicas de reparación. Sí, de instalación, obviamente. Que incluso ellos modificaban lo modificaban como lo que les daba y a su necesidad. Como Dios les daba a entender, sí, también, sí. ¿no? Conozco algunos que por conocer o desconocer inglés, pues no podían leer a veces los manuales con los que llegaban los equipos, ¿no? En inglés. Entonces, había que hasta donde sentarse. podían. Había quienes se daban a la tarea y quienes no. Sí, también. Así como podían mandar a algunas personas a otros países a traer música nueva, pues ponían a otro que era el técnico y que el que sabía, ¿no? El que leía, el que se acercaba técnicamente a los manuales, ¿no? Entonces me pareció ya para muy 1990 esto ya era una subcultura. Todavía vamos a llamarle subcultura. O sea, ya había esta idea de los bailes sonideros, que eran artistas.
Eran artistas, incluso yo escuché una anécdota de un sonidero que fue a Estados Unidos, pero fue de manera ilegal, de indocumentado, y lo agarra la migra en Estados Unidos. Y le dice, es que ¿qué estás haciendo aquí? Pues es que yo voy a mi tocada. Sí. Pero ¿cómo pero que se fue de ilegal. Se fue de ilegal, o sea, cruzó de mojado. Eso Entonces está padre. le dice, es que si tú, Bueno, tú no eres... tan padre, pero escucha la palabra clave aquí interesante. le dice, si tú eres artista, ¿por qué no sacas una visa de trabajo? Yo creo que había mucho desconocimiento, ¿no? Era una Desconocimiento subcultura todavía. del medio, o sea, del medio, del lugar en el que nacieron, porque esto nació en el barrio. O sea, esto no es... Tepito, Peñón de los exactamente, Baños. no es algo que Iztapalapa. haya nacido en esos barrios En encumbrados. Cuna de Oro. No, En no, Cuna no, de para Oro, nada. no, sí, Nació en el barrio, en el ha barrio. crecido en el barrio y se ha desarrollado ahí también. Entonces, de ahí entendemos que haya sufrido toda la clase de adversidades durante su trayecto, ¿no? Sí. O sea, ya sean técnicas, ya sean de administración, incluso de facilidades físicas como Sí. para transportarse y otras Sí, cosas. y en los 90s, o sea, te digo, esa historia es de más o menos de los 90s. Y decía, el evento era en el Madison Square Garden. Y me voy de Y me voy de mojado. ¿no? Y sí, le decía el que lo agarró de migración, le decía, es que, ¿por qué de diablos si eres artista no sacas Bueno, una- haz el paro, ¿me vas a dejar una pasar visa? o no? Y no recuerdo, creo que sí se llevó a cabo el evento y ya, como que lo regresaron o algo así, pero bueno, eso habla de que todavía era una subcultura en los 90s. Sí. Ya en el 2000 ya empieza así como, ya había tratado el libre comercio, ya empezaron a hacer producciones más grandes, iluminación, plantas de luz, ya había dejado o ya se había alejado mucho del inicio, o sea, ya... Sí, de ese inicio que a mí me gustó cuando lo volví a ver o cuando volví a ver un ejemplo de eso que pudo haber sido en un barrio, ¿no? Pequeño, con gente en el patio de una vecindad, pero yo creo que de ahí es y ahí permanece, eso es lo más interesante, ¿no? Lo que a mí más me gusta es la cercanía que hay entre quien está poniendo la música, que es alguien del mismo barrio, Y ha ido cambiando. Para la gente de de repente ahí. se vuelve famoso uno, de repente otro. Como todo, se va poniendo de moda de repente una canción que la tocaba tal y ya, ¿no? Pues. y de ahí viene un poco el asunto este de traer música, ¿no? De tener de los lo que nuevo. Son grandes coleccionistas de música. A partir de eso, quisiera mencionar esos discos de recopilados. Ah, Justo justo el famoso Tequendama. acabas de dar un en el clavo, amigo, porque el Tequendama era un reconocimiento ya como una Entre un gremio. Ajá, exacto, del Entre el gremio de Eran los sonideros. Oscars de los sonideros. Y es, a mí me parece una cosa maravillosa, por ejemplo, portadas de estos discos en los que son los grupos que estaban detrás de los equipos de sonido, los sonideros en concreto, fotografiándose y plasmándose en estos discos de grandes éxitos, ¿no? Por ejemplo a ver si no refleja. Ahí. Son fotos de personas premiadas, ¿no? ¿Y quiénes son todos estos? Pues son los administradores, los no sé si pinchadiscos, DJs o como les quieran llamar, la gente detrás de los sonidos. Todos ellos premiándose a ellos mismos, ¿no? Es muy interesante y estos discos son buenísimos, o sea, no hay rola perdida, no hay canción Ahí tienes desperdiciada. Tengo aquí algunos, porque... Por volumen iba. Sí, iba por volumen. Déjame cambiar el lado del disco. Esto por muchos años fue una subcultura, pero ya para el año 2003 la UNESCO declara al sonidero en México como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Tremendo. Había pasado de ser una cosa que nació en el barrio por una casualidad o por muchas casualidades que se dieron en el momento a ser reconocido ya por una institución como la UNESCO. Ya se habla de que pues hay historia, hay estudios que se han hecho. Sí, hay cultura una serie- detrás, ¿no? Cultura. Sí. Qué bueno, todo Porque lo... aparte había una imagen, Sí, marginal, pero una cosa clasista y un poco hasta racista en algunos casos en las que separas eso que llamas alta cultura de la cultura del barrio, ¿no? O que lo llamas el artista. Expresiones ahí extrañas el artista, de los pobres, ¿no? el artesano. El artesano, sí. Y bueno, pues hay un montón de discos que se encargaban de reunir las mejores canciones de los sonidos, algunos de grupos que acompañaban a estas figuras también, Las y más recopilaciones bailables. anuales. A mí las que más me gustan son dos.
Por un lado, las que traen aves en la portada. Son Esa está tremenda, por ejemplo. Es un sello. Y las que traen, no precisamente por eso nada más, pero las que muestran figuras femeninas en paños menores, ¿no? Me parece una cosa tremenda. No sé, algo, ¿sabes qué? No sé ustedes, amigo. Hay ¿ustedes un dicho qué opinen? Que dice, uno siempre vuelve a donde fue feliz. Y que toma mucho sentido con lo que me decías, que viste un video de un sonidero ya en estos días tocando con aparatos antiguos, que se está poniendo como de moda, no sé si por nostalgia, por presumir que está el disco pues ahí. Mira, no sé si era nostalgia, porque los que estaban ahí detrás eran cualquiera... O que nunca se modernizaron. O que nunca se modernizaron, yo creo que puede ser un poco de ambas. O sea, era gente que rondaba los 60, 70 años, ¿no? Que probablemente vivió el apogeo de los sonidos y del sonidero, o los sonideros en México, ¿no? Y que lo tenían todo, o sea, técnica y artísticamente estaba ahí el asunto, ¿no? Estaba la música, estaba el lugar, estaba el equipo, y ellos estaban ofreciendo lo que saben ofrecer, ¿no? A mí me tocó ir a varios eventos sonideros de gran calado, vamos a llamarlo, porque estaban en los sonidos, por ejemplo, aniversarios de los sonidos de la Merced el 24 de septiembre. Me tocó ir cuando estuvo sonido Pancho, estuvo sonido La Changa, y sobre Circunvalación, Circunvalación, que es ahí la calle principal de la Merced, estuvo el sonido Cóndor. Ojalá se hicieran todavía. Era una locura, amigo. Venían autobuses de varios lados del país, y estoy seguro que si me pongo a analizar, por ahí algún extranjero llegó a asistir, estoy seguro, A lo mejor no estaba tan extendida la gentrificación, pero el curioso de otros lados que llegaba seguro disfrutaba también. Y eran barrios, porque sigue siendo un barrio eso, y no porque sea declarado por la UNESCO debe de tomarse a la ligera y dejar de pensar que es un barrio. La Merced, Tepito, todo eso sigue siendo el barrio bravo. Eso es algo que no debemos olvidar. Es el barrio, y es una expresión parte del barrio, ¿no? Es cultura dentro del barrio. Y que ha trascendido, porque en otros lados, en otros estados, en otros países buscan este tipo de expresiones y las disfrutan también, ¿no? Estaba viendo sonideros en Japón, porque son sonideros en Los Ángeles. Son muy auténticas y no están así como esperando aprobación de ningún tipo de... Exactamente. De otros lados. Ellos saben cuál sonideros es en Europa llamando la atención y haciendo a la gente bailar, que básicamente para eso era, ¿no? Hacerlos disfrutar. La música es un arte. Entonces, atrayendo la atención de la mano, sí. A lo que importa, ¿no? Y hablando de discos y música, recordarles que tenemos un canal en WhatsApp, Bajo la Aguja. Ahí abajo en la descripción del canal están los links para que puedan acceder a ellos. Ahí les vamos poniendo un poco de música. Y como van saliendo los discos, ahí no vamos escogiendo así. El disco que sigue es el que toca. Ese que encontramos llega y pasa, y pasamos algunos momentos importantes de cada lado. Y aprendemos también y conocemos y nos acercamos a cosas que a veces ni por error hubiéramos pensado que estarían. Es una forma, y lo que queremos, lo que yo quiero llegar con esto es que los sonideros son grandes coleccionistas. Son, yo creo que me atrevería a decir, de los más grandes coleccionistas de música, en este caso tropical, o música bailable, pero tienen colecciones gigantescas. Inmensas, sí, yo he visto algunas fotos de algunas de sus colecciones, cuartos enteros, con miles de discos. Y de muchos años también. De muchos años, de muchos países. Y ellos mismos conocedores de lo que sucedía en cada una de las latitudes donde se escuchaba música variada, ¿no? En ese sentido siento que México fue muy privilegiado por tener una expresión como esta, que concentraba música de muchos lugares, ¿no? He escuchado, no sé exactamente de qué país, pero en Sudamérica hay un país donde también hay sonideros o equipos de sonido muy grandes, pero le dicen minitecas. Minitecas, sí, los he escuchado. Es otro. Los he escuchado. Y hay expresiones parecidas en otros lados, como los sound systems en Jamaica, y con música reggae o dub y otras que también han, digamos, viajado o han avanzado o han evolucionado habilidades técnicas para crear sus propios equipos o para modificar sus propios equipos y para crear música nueva, ¿no? Por ejemplo, el King Dub y muchos otros artistas del dub.
nacieron en estos sound systems, ¿no? O fueron muy cercanos a los sound systems en los que a veces se tocaba música en vivo y a veces se pagaba a alguien o alguien se ofrecía a poner música, a llevar un equipo, incluso en camionetas y desde camionetas y amenizar la fiesta de una cuadra, camionetas, ¿no? o en diablitos. O en diablitos Porque hay o en historias que dicen, carretas. miren un diablo y ahí hay unas imágenes padrísimas así en Pero internet. Bueno, este tema es amplio y no lo podemos abordar en un solo programa. Digo, yo creo que esto da para más y muchos datos que estamos por ahí Hagamos otro saltándonos, programa pero de sonideros. vamos a hacer un segundo, ¿no? ¿Te parece? Y un tercero, una seguramente. segunda parte. Pero, amigo, el tiempo es un tirano. Vámonos. No me vámonos gusta de esa aquí. frase, pero yo creo que es real, ¿no? Entonces, Es tu frase ahora. tengo que cortar porque hay en producción. Sí, tú empiezan a decir, nos cortas la diversión, pero está bien. Vámonos. Vámonos, amigo. Nos Estén vemos, bien, cuídense. nos vemos pronto. Estos son los dos escuchas. Escucha número 1. Y el escucha número 2. Cuídense, hasta luego.